Está en el aire Calibre 45 a través de Teleradio América. Manuel Fermín y Cristino del Castillo les dan la más cordial bienvenida. Hoy es miércoles 19 de marzo, año 2014. Manuel Bueno, Fermín. usted y yo no nos encontrábamos desde el viernes. Sí, estamos en el aire, No importa, está bien. Ese es un productor, un excelente productor pecuario, Cristina. Sí, señor. Que nos aborda, ¿verdad? Porque es un ganador de premios por sus buenos ejemplares en la Feria Agropecuaria Nacional que se está llevando a cabo ahí en la ciudad ganadera. Hablamos el lunes, yo hablé el lunes de ellos, de ese inicio. Excelente, porque una oportunidad, fíjense lo contento que está ese señor ganadero, con un premio a un campeón, 4 veces campeón, su padrote de Holstein, imagínense Tremendo usted. animal. Tremendo yo animal. Conozco, yo lo he visto. Y entonces esas cosas, por ejemplo, bueno, yo tengo esto que mostré aquí, le mostraba unas becerras preciosas que son un mestizaje de Gyr con Holstein, buscando el doble propósito, es decir, que el Holstein le aporta leche y el Gyr entonces aporta la resistencia que le viene ya del cebú, de raza cebuina. Pero hay muchas experiencias en la Feria Agropecuaria Dominicana. Vayan y vean que hay muchísimas cosas interesantes que ver ahí. La familia principalmente, Cristino, porque los jóvenes que no conocen cómo es que se produce, cómo se produce en el campo y quiénes producen en el campo, Cristino. Mira, se ha producido, esta es una información de último momento, se ha producido una explosión en Santiago de una... ¿En Santiago? Sí, de una estación de gas que está ahí ubicada a la entrada. Esas son de los Dice peligros. la información que la publica el Listín Diario, su versión digital, que varios vehículos resultaron quemados en un incendio producto de una explosión que afecta a una envasadora de gas que está a la entrada de Santiago. La Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, informó que por el momento no se han reportado víctimas. Se incendia bomba de gas, kilómetro 9, autopista Duarte, entrada Santiago, varios vehículos quemados. No víctimas hasta ahora. AMET viabilizando, escribió la AMET en su cuenta de Twitter. Mientras que unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago tratan de sofocar las llamas. Por eso es que estas estaciones de gas, y eso lo contempla la ley, tienen que estar ubicadas en sitios estratégicos. Sí, aquí hay estaciones de gas al lado de escuelas. De escuelas y de clínicas. Y de clínicas y cosas. Y de barrio completo. Aquí hay estaciones, pero no estaciones cualquiera. Muchas veces hay gente que se las ingenia para establecer esas estaciones de gas en esos lugares así, de alto riesgo, que a mí me consta que las autoridades son celosas, tratan de evitar eso. Pero a veces resulta que se da un permiso para que se establezca una estación de gas en un sitio X y entonces viene alguien y al lado construye entonces una vivienda, construye una... ¿Me entiendes? Entonces ya eso... Pero hay que tener zonas para eso. Exacto. Pero desde luego el gas hay que venderlo cerca de la zona urbana porque la gente va y se abastece ahí. También hay vehículos, señores, que son verdaderas chatarras, con tanques improvisados y artesanales que van a recibir combustible ahí, a llenar sus tanques. Pero imagínense el peligro que es un vehículo de eso, en una estación que tal vez cumple con todas las leyes, la estación, y los rigores del peligro y cuidar del peligro. Pero si usted llega en un tieto y ese tieto se le incendia en una estación de esa, entonces hay gente que repara por ahí tanques exactamente. Entonces, bueno, en talleres que no están certificados. Aquí somos sobrevivientes. Sí, se instalan. Dios nos ha ayudado a nosotros. Y somos sobrevivientes porque es que Dios nos cuida. Mira ese accidente de Asua. ¿Cuánto han pasado ahí, Cristino? En una ocasión, antes del accidente de Asua, en una ocasión aquí se planteó la necesidad de certificar, como se ha hecho en otros países, incluyendo Colombia, de certificar los talleres que instalan esos dispositivos para hacer que los vehículos funcionen con gas. Porque eso se certifica no solo el taller que lo instala, sino también los equipos
porque se supone que el equipo tiene que estar preparado para esos fines. Aquí cualquiera se inventa una tubería, una cosa y pone, y pone a funcionar un vehículo ahí con gas, le mete una manguera, una cosa en el carburador y dale para allá. ¿Entiendes? No, eso se supone que tiene que hacerlo un especialista porque eso es riesgoso. No, no, y así andamos también. Mira, esos accidentes, porque nosotros aquí, ya digo yo, hemos sentado pedagogía, valga la inmodestia. Hemos mostrado incluso camiones con las gomas, los neumáticos realmente gastados y lo hemos puesto aquí. O sea, nosotros hemos hecho pedagogía de ese tema, pero hay que seguirlo tratando, lamentablemente. El asunto del accidente de Asua, que también producto de que yo no lo voy a atribuir al chofer y sinvergüenza que anda compitiendo. Nosotros hemos dicho aquí que incluso nos hemos detenido en la carretera para llamarle la atención a energúmenos que vienen compitiendo con uno, como si fueran en carro, que ellos vienen con un camión alando un tanque de combustible vacío tal vez. Pero es un peligro como quiera porque es un camión muy grande. Tú sabes que a mí el sábado pasado, sobre uno de los elevados de la Kennedy, yo iba transitando por ahí y una guaguita de esa, de la pequeñita, no, de la pequeñita que se... De la voladora pequeña. No, pero no era de transporte público, sino una guaguita de esa, pero de la pequeñita. Bueno, Barrancolino era una voladora. Se le salió la goma la rueda de repuesto. Óyeme, se me metió por debajo del vehículo. ¿Me entiendes? Y te rompe el cráneo del vehículo. Bueno, yo sentí que me ocasionó cierto daño, yo lo sentí ahí. Bueno, se armó un tapón ahí tremendo. Pero imagínate tú, si eso ocurriera en una, digamos, en la autopista Las Américas o en la Duarte, que son autopistas de vuelta. No, es un tremendo problema. O un carro más ligero que tu vehículo. Exacto, o un camión que suelte una... Sí. Yo te dije que una vez yo iba en la Duarte y a un camión se le salieron las mellizas y me cayeron atrás las mellizas. Las mellizas atrás. Para eso es que sirve. Para eso es que sirve la revista. Claro, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros... ¿Es el chofer borracho? No, sabemos que andan borrachos o que caminamos borrachos. Bueno, no me voy a excluir. Ahora, ¿qué es lo que yo he dicho aquí, Cristino, muchísimas veces? Es que no hay temor del conductor en la carretera, porque la carretera está vacía de vigilancia. Usted va de aquí a Jimaní. ¿Cuántas veces fuimos nosotros a Jimaní, Cristino? ¿Tú recuerdas la campaña? ¿Tú viste un policía cuidando la carretera del sur? No hay vigilancia. No hay una vigilancia que ponga, que le dé miedo, que infunda autoridad en el conductor. No la hay. Sí, una autoridad que controle la velocidad. ¿Verdad? Tú óyeme, aquí antes tú veías, tú le dabas luz, cambio de luz, por ejemplo, a los conductores advirtiéndole, miren, en la curva del número, al salir ahí en, ¿cómo se llama esto? En Atillo, ahí hay una unidad policial, ahí está el radar, entonces usted, bueno, se controla. No, ahora usted no le teme a nadie porque la policía abandonó las carreteras. Yo me acuerdo que antes esos vehículos del transporte público, las guaguas del servicio de transporte interurbano, los policías se colocaban en la curvita. Y entonces hasta se tapaban con ramos. Entonces cuando pasaba una guagua que veía, dice, mira dónde están, y venía otra de frente y le hacía así. Cuídate, ahí están. Pero por lo menos estaban, Cristino. Tú mandabas una reducción de velocidad. Porque tú decías, bueno, los policías están ahí. Pero es que ahora es que dejaron eso abandonado. Y si te atrapaban te decían, oye. Señores, pero increíble. No, la policía yo me soñé contigo. ¿Tú sabías que yo me soñé contigo? Sí. La policía dominicana abandonó las carreteras. Me había dado 500 pesos para el desayuno. No. Somos sobrevivientes en este país, un país que necesita del turismo. Imagínense ustedes los turistas, aquí porque los turistas, el modelo de turismo aquí es de todo incluido y lo salen de los hoteles. Con Luis Miñoso, nosotros ayer mismo aquí. Tú que no estuviste, con Luis Miñoso nosotros analizábamos ese tema. Claro. Y hablábamos de la cantidad de accidentes que aquí ocurren.
una cantidad de accidentes, óigame, alarmante. Alarmante, Y alarmante. de gente que entonces, producto de esos accidentes, resulta herida, lesionada. Sí, sí. Algunas de esas lesiones son permanentes, muchos Discapacitados, pierden la vida. sí, Una claro, cantidad claro. enorme de gente pierde la vida en accidentes de tránsito. Pierde miembros importantes, En la un brazo, mayor- pierde pierna, pierde un ojo. Y mucha gente joven, Exactamente. sobre todo jóvenes, Así es. se ven involucrados en esos accidentes. Entonces tenemos montones ahí de discapacitados. Y eso tiene un gasto y eso es realmente un problema, porque te crea una desgracia familiar. Claro. Pues imagínate un discapacitado en una familia pobre, ya eso es un problema. No, ya, ¿Entiendes? tipo, sí, claro. Entonces La todas realidad. esas cosas yo creo que nosotros tenemos que trabajar para prevenirlas. Aquí hay que ponerse duro con eso. Yo le comentaba también esta mañana a los amigos de Por la Mañana, en otro espacio en el que participamos, que el dominicano está cada vez más agresivo, cada vez más violento. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a ver qué es lo que está ocurriendo. Bueno, hay unos anuncios que te dicen que hay una preocupación en las altas instancias por este fenómeno. No sé si tú has escuchado Sí, claro, de esas claro, experiencias, claro, miren, ay, tengan sí. cuidado. Porque, La campaña esa campaña muy buena, muy buena, excelente campaña, excelente. que la inició la primera dama, la ex primera dama, doña Margarita Cedeño, esa campaña de educación Sí, en sí, valores. sí. Aquí hay que trabajar eso, pero también hay que trabajar la parte La parte punitiva, punitiva, pues, porque claro, acá, porque no se eso es lo que hace que la gente se ponga en cintura. Exactamente. Bien. Por eso es que la carretera americana pudieran cuidarla con radar y con muchísima tecnología satelital que tienen los americanos. ¿Qué ellos hacen? Bueno, le ponen cámara y te ven la placa y entonces te ponen una multa. Virtualmente te lo pueden hacer por vía satelital. Bien. Pero ellos tienen un policía con su carro que te cae atrás, el policía. Porque que tiene que haber es que tiene que haber una autoridad que tú respetes, Cristina. Sí, sí. Que tú le temas a una autoridad, pero aquí no queremos entender eso. La Policía Nacional, irresponsablemente, y la MEA abandonaron las carreteras, porque yo no creo que están cumpliendo una orden de un presidente. El presidente le va a decir abandonen la carretera. O sea, son ellos irresponsablemente que han abandonado la carretera. Si no tienen los recursos, entonces díganle a la ciudadanía, miren, nosotros abandonamos las carreteras porque no tenemos recursos, pero díganlo responsablemente. Porque que no me digan a mí que un motorista cogiendo fresco en una sombra en la carretera Duarte, ese es el cuido que ellos le están poniendo a la carretera. Eso no es verdad. Aquí no hay forma de que usted tenga control de la carretera y lo estamos viendo a cada rato. Toda la carretera que van al nordeste es un verdadero peligro. Yo dije aquí, todavía tengo un amigo, señores. Ayer todavía tenía causa en Vallaguana. Un hombre que viene sanamente trabajando, se le estrellan dos jóvenes que venían de luna de miel. Se estrellan contra él, se matan los muchachos y casi lo matan a él. Pero él tiene todavía medidas de coerción y tiene que estar. Ayer tenía causa en Vallaguana. Tiene más de 7 meses en eso y con lesiones incluso. Pero también hasta lo condenan fácilmente, quién sabe. Pero, ¿quién cuida esa carretera de la de Samaná, la nueva? No hay, los muchachos iban a velocidad excesiva. ¿Por qué? Porque no le temen a nadie, no hay nadie allí, un radar, no hay nadie que lo pueda detener, Cristina. Tú vas por la carretera del este, lo mismo. Y que no me digan que no, que camino toda la carretera del país. Que no me vengan con cuentos, que la conozco todas y las camino todas. Pero aquí mismo en la ciudad. Para que estemos claros. Entonces, Aquí mismo en la ciudad hay unos camiones que tú dices, pero ¿y cómo es pero por posible Dios. que alguien se desplace a esa velocidad Oh. en un camión que no te frena como un vehículo? Claro Te frena, que sí. y los vehículos te frenan de ahí a ahí, Exacto, pero un camión no es así. Entonces eso es una irresponsabilidad muy grande. Que yo digo que aquí tiene que haber periodos. Bueno, esta mañana también hablábamos con una persona que conoce muy bien de estos temas. Aquí hay que regular más de cerca todo lo que tiene que ver con transporte, sí, con hombre, sí, tránsito. claro. ¿Tú entiendes? O sea, no hay, por ejemplo, una normativa que te diga a ti, en el caso, por ejemplo, de los camioneros, ¿cuántas horas al día puede conducir un chofer? Sí, Porque un chofer que lo utilizan para, que te da un viaje de Montecristi para, qué sé yo, para el este, para Higüey, y entonces tiene que el mismo día tiene que volver. Yo digo, no hay un riesgo alto de que ese individuo se duerme en la carretera. Claro. Además de eso, el control, el consumo de droga por parte de gente que utiliza, que maneja esa fuente de alta peligrosidad, que es un camión.
yo creo que tiene que haber un control tiene que sobre haber eso. obligado. Como lo están haciendo. Y los alcoholímetros para eso, vehículos de alto riesgo, por lo menos. Los conductores de vehículos de alto riesgo. Por ejemplo, esos tanqueros de gas propano, gas natural, de petróleo, de gasolina, gasoil, etcétera. Esos tipos tienen que estar controlados. Mira, un alcoholímetro o un narcómetro, qué sé yo también, lo que sea, yo no sé. Venga, usted tiene, mire, usted anda muy rápido, mira, párate, mira. Ahora tienen que ser policías serios. Pues si usted va a seguir de charlatanes, mejor lárguense de ahí. Usted se larga de la policía y dejen eso. Sí, porque eso, después si le va a dar 2 pesos y sí. el tipo no va a hacer caso a nada, que se largue de la policía. Esos tanqueros, esos camiones Por Dios, cisternas, claro. eso tú tienes que Los vigilarlo. pilotos de aviones no lo chequean. Sí, Cristina. y le hacen su prueba antidoping. Ustedes saben de eso, así. ¿verdad? Hay que hacerle su prueba Hay a que los hacérsela. pilotos, Hay porque que usted lleva un compromiso muy grande. Esa es la Entonces realidad. así el país está realmente penoso, uno tiene que decir estas cosas. Bueno, Pero tú sabes que lamentablemente no. Antonio Marte nos contaba hace un tiempo que la empresa de él hace esa prueba a los choferes. Ajá. Y él en una ocasión se quejó porque una cantidad grande de choferes daba positivo. No, imagínese. Entonces usted, imagínese escándalo. usted, un individuo drogado manejando, Drogado, imagínese usted. Y además transportando gente. Con un saca hígado al lado ahí, mínimo. Sí, Un cuchillo, sí, un machete, sí. un bate. No, hay cosa. muchos que usan ya Imagínese, pistola. y armas Sí. y pistolas y otros que son policías o militares y manejan carros públicos porque, bueno, tienen un pluriempleo y tienen que buscarse un extra, pero son tipos que andan en condiciones también de peligro. Mira imagínese. eso que cuentan. Un individuo que anda montado en un camión, Ay, Dios. borracho No, y echando oye, carreras. imagínese usted. No, pero eso, Que eso- no me eso- diga la policía que no es un caso aislado de la no, eso es a diario. Por centenares de veces usted lo ve en la carretera, en los troncales grandes, se ven esos camiones. Aquí lo hemos dicho, y yo no sé ya las veces que nosotros hemos hablado de eso, Cristina. Así que yo he visto también circular por carretera vehículos llenos de gravilla y de arena no y sé, cosas otro. que van soltando Sí, materiales. sí, ¿eh? sí. Incluso en una ocasión, una piedra de esa me cuarteó el vehículo, el cristal delantero del vehículo. Claro. ¿Me entiendes? Pero la ley Impactó prohíbe que tenga que y llevar lo una cuarteó, lona y todo, sí, pero que claro. pasa No, como no, nada. aquí la gente hace carga, no pone bandera roja, un banderín rojo que hay que ponerle a la calle. Nada, porque es que la autoridad anda disuelta prácticamente. O sea, una autoridad disuelta en la calle y entonces así no se puede. Lamentablemente, mucha hay que decir, la irresponsabilidad. policía tiene repi para que vengan y no digan que es mentira. Y La ha MED principalmente. sido un proceso en el cual incluso la autoridad responsable de controlar el tránsito ha ido perdiendo, Claro, se le ha ido legitimidad, perdiendo hasta el sí, respeto, el tú sabes, respeto, claro. hasta el respeto. Es más, la gente le odia. yo muchas veo, veces, mucho tránsito. yo veo gente Chofer. que ahí delante de los ojos de policía de tránsito se cruzan en rojo o dan la vuelta Sí, donde no sí, la tienen que nada, dar. ¿no? Y se ¿Me van. entiendes? Y no ocurre nada. Cuando las cosas ocurren, cuando se producen, estoy cansado de decirlo, cuando se producen violación de las leyes y no hay consecuencias, eso es grave porque se termina relajando todo. Sí, todo. Sí. Es una Y tengo mi teoría, que la he expuesto en múltiples ocasiones. El que ve habitualmente los programas donde yo participo ya están relacionados con ese enfoque mío. El desorden que hay en el tránsito impacta en lo psicológico. Porque eso es como cuando tú llegas a un lugar en donde hay música alta. Un lugar en donde hay música alta, tener esa tranquilidad como para tú sentar, no es posible tú ponerte a reflexionar, leer un libro, una cosa, cuando hay un bullicio y una cosa. No hay el ambiente para eso. No, eso incita a otra cosa. Y eso ocurre también cuando tú percibes ese desorden en el tránsito, la gente que te cierra el paso, el individuo que te insulta. Eso genera un estado de crispación que produce, desde mi punto de vista, produce más irritación. Y entonces eso conlleva a que ocurran muchos incidentes, muchos hechos de violencia que tienen justamente que ver con eso. Entonces yo creo que nosotros esa parte la tenemos que trabajar porque al dominicano no le gusta eso. Como decía Gabriel García Márquez, nosotros somos en el Caribe, producto de un montón de factores donde intervienen asuntos culturales,
no nos gusta someternos a reglas. No, así ¿Entiendes? es la verdad, es la verdad. No nos gusta Tú someternos a ves, reglas y son cualquier vehículos- cosa puede pasar. Vehículos o conductores con unos vehículos con una música altísima, que usted ve que se alteran hasta las alarmas de los vehículos. Y usted siente que esa música al lado suyo, usted le siente que eso Que como si vibra fuera todo, tembloroso. sí. O sea, como si fuera un ciclón, un sismo, que usted se pone, ¿y qué es Sí. esto? Óigame, y pasan y ven dos policías, aunque sean de tránsito, ellos están ahí, no, eso no es mío. Aquí hay una policía para ruido, hermano. Si yo estoy vestido de policía, óyeme, Cristino, y el que me tira una caca de guineo a la calle, yo tengo que controlar eso. Óigame, es un macanazo si no atiende a mi llamado. Con razón. Porque por Dios, venga acá, pero usted tiene que ser autoridades. Por razón hay países en donde está prohibido tocar bocina. O sea, Oh. por ejemplo, Claro. en Estados Unidos, No. usted no oye una bocina. En España tú no oyes bocina. No, en que eso está España tú prohibido. no oyes bocina. Sin embargo, en estos países, bueno, en Colombia eso hicieron un trabajo, Manila, aquí, hicieron un en trabajo Saigón. muy bueno. Esta mañana lo comentaba alguien, Atanas Mocus, Sí. hizo un trabajo, Excelente, trabajo de excelente alcalde ordenamiento. Bogotá, Sí. Pero yo hablé con una colombiana un día Ajá. y estábamos hablando del caos en el tránsito en Santo Domingo. Y ella decía, como comparaba lo que teníamos aquí con lo que ocurría en Colombia. En Bogotá. Y entonces ella me decía, nosotros en Colombia decimos, ¿qué cosa es? Preguntamos, ¿qué cosa es? ¿Cómo se define un segundo? Un segundo, ese es el tiempo que tarda un conductor en tocarle bocina al que está al frente luego de que cambie el semáforo. Ay. Porque era el nerviosismo, ¿tú entiendes? Sí. La gente acelerada. Claro. Que refleja eso, obviamente, un estado de ánimo. Sí. Eso refleja un estado de ánimo. Entonces, por eso que en las grandes ciudades se prohíbe eso. Porque imagínese usted, esos bocinazos y esa cosa. Molesta. Óigame, que siempre he dicho que las universidades, una de las cosas que tienen que caracterizar a las universidades es el ambiente adecuado para la transmisión de conocimiento y su asimilación. Si tú vas a una universidad y tú encuentras que el entorno está lleno de cervecería, de colmado, y la gente bebiendo, y una chercha, y una cosa, y una bailadera por aquí, tú dices, no, pero ven acá, aquí esta gente está en cualquier cosa menos en estudio. ¿Me entiendes? Hay gente que se va del colmado al aula. Sí, ¿Tú porque el entiendes? entorno es un entorno de imagínense. Entonces todas esas Ay, cosas tú Dios. tienes que verlas. Yo no sé, como que aquí no hay, como yo no entiendo, porque es que esa autoridad, porque es que la policía, yo digo, la policía se le exige mucho, es verdad, pero ellos tienen su cuerpo especializado para eso. Pero usted no tiene que dar cobertura nacional, es que se riega la voz, Cristino. Cuando dice que la policía está apresando a los que violan semáforos, por ejemplo, que la policía está apretándole la tuerca a los que hacen bulla, por ejemplo. Sí. Eso se riega la voz. Usted no tiene que estar dándole cobertura total, porque, por ejemplo, en Singapur está prohibido escupir en la calle. Pero usted no tiene un policía en cada persona, Y en la siguiendo India- a cada quien. en la India ya y a ver si tú prohibieron escupes orinarse. para llevarte. Y son 25 latigazos en plaza pública. Con una vara de Con bambú. una varita de esta de bambú, ya te da que tiene muchísimos nuditos. Sí. Entonces, usted tira un chicle en Singapur y le dan 20 latigazos en plaza pública. Un chicle en la calle. Ahora, en Singapur hay millones de gente o centenares de miles de gente. No hay un policía detrás de cada quien chequeando a ver si usted botó un chicle en la calle, si usted echa un chicle en la calle. No. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando agarran 10 y le dan 10 pelas en plaza pública, se riega la voz y nadie se atreve a tirar un chicle porque eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes no tienen que andar atrás de una guagua de Fenatrano todo el tiempo, o de Conatra, o un carro público, o un carro privado. Ustedes no tienen que andar atrás de nadie. Simple y llanamente es que se riegue la voz, Cristina. Sí, y Oh, eso, pero y por eso, Dios, y ven eso, acá. sí, eso tiene que ver, eso se garantiza. Oh. Yo digo, creando conciencia, pero sobre todo con muñeca dura. ¿Tú sabes por qué? Porque hay mucha gente que está consciente de que no debe tirar basura desde un vehículo. Para Eso ponerte sí, un ejemplo, claro, sí, ¿verdad? De que hay exacto. lugares para usted depositar la basura. Exactamente. Sin embargo, usted ve que lo hace.
Que es un crimen usted agarrar un plástico y lanzarlo desde el vehículo. Sí, claro, Óigame, claro. hay gente que está consciente y sin embargo lo hace. Lo hace. En Baní ¿Entiende? no lo hace. Ah. Ellos vienen, en San Cristóbal botan el vaso. Ajá, En San Cristóbal, exacto. ahí lo botan Sí, y tiran sí. platos, y tiran una funda plástica para la calle de San Cristóbal. Ahora, de que llegan a Baní, lo primero que les dice el chofer, señores, tengan cuidado. Aquí no pueden tirar esos vasos, déjenlo en la guagua. Porque el síndico de Baní nos pone una multa y no paran y hasta preso caemos si tiramos basura a la calle de Baní. Entonces, ¿por qué respetan a Baní? Porque es que ese es el problema, que yo no, Cristino, es que Sí, uno... es que yo no eso sé, es como, uno- eso es como uno usted se desencanta usted de viaja a Europa o viaja a Estados Unidos y usted se sabe lo transforma. que es. No, ¿Por no, qué? no, Porque no. ya usted sabe que usted está Claro. en una sociedad en donde se es exigente con el respeto a una serie de normas. Exacto. Eso Ahora, es como cuando claro. hay mujeres que llegan desde los países de costumbre occidental, llegan a los países árabes, entonces usted ve que bajando el avión se van poniendo sus cosas, Sí, sí, sus pañuelos. sí, ¿Por qué? Porque están, porque llegando, saben están que- llegando a casa y en casa las normas son distintas. En Ria usted tiene Sí, que andar sí. como anda la mujer y los hombres de allá. Esa es la verdad. Exacto. Y si usted no puede andar bebiendo, no puede llevar botella de romo. No, pero entonces así, porque la ley. Mira, en este caso, por ejemplo, de los colmadores, los escándalos. ¿Qué es el problema de la autoridad? ¿Por qué la autoridad se debilita tanto? ¿Y por qué incluso le estamos dedicando tanto tiempo a esto? Porque, por ejemplo, hay colmados que son escandalosos. Van, le llevan la bocina y lo cierran. Pero en la esquina el doblar es de un coronel de la policía que anda en el pluriempleo, porque no tiene, él con el sueldo no cubre. Pero el colmado de la esquina es de él, el de al lado, de un sargento de la policía, un teniente, o un coronel del ejército, o de la marina, de la rama que sea. Resulta que a ese señor no se le puede llevar la bocina, porque es de un coronel, o de un mayor, de un capitán, una cosa de esa. O tal vez también es de un político que está al doblar, pero es que por eso es que la autoridad se debilita, porque el que no sirve para ser autoridad. Entonces usted tiene que salirse de ahí, mejor lárguense. Ay, Dejen su arma de reglamento, miren, yo no voy para esto y me largo de aquí y váyanse. Tal vez viene otro más serio. No, y como dicen, Porque es que no vamos a poder vivir como así. dicen, nosotros somos el país de los operativos. Exactamente, Tú sabes, un día exactamente. hacemos un operativo contra ruido. Claro. Incautamos Carro encima de las aceras. una serie de Este disparate. bocinas y cosas por ahí. Después nos olvidamos de eso. La gente vuelve otra vez. Eso es como los negocios de alto riesgo. Cuando hay un problema, el que tiene el capital se recoge. Sí, El dueño, el capitalista, claro, se recoge. Y claro. espérate, pero desde que pasa un tiempo, de una vez ya y comienza vuelve. otra vez, y comienza a arriesgarse y a asumir cosas. No, ese es el asunto. Así mismo opera esta cuestión. Para usted crearle hábito a la gente, las exigencias tienen que ser permanentes. Claro. Permanentes. Claro que sí. Así mismo como, y lo hemos dicho, lo decimos por enésima vez, como aprendimos a ponernos el cinturón de seguridad. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque con eso se ha mantenido siempre la exigencia. Un policía te ve sin el cinturón puesto y de una vez él te para y te pone tu multa. La gente además ya, bueno, después que ya tú comenzaste a utilizarlo, tú te das cuenta de que eso no es tan molestoso como mucha gente, porque tú creas hábitos. Claro. ¿Me entiendes? Tú creas Pues la hábitos. seguridad también. Exacto. Estamos Eso es totalmente así. de acuerdo. Esa es la verdad. Manuel. Bueno, Cristino, pero hoy es 19 de marzo. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa y vamos a venimos. hablar entonces de la patria, ¿verdad? Vamos a de hablar de sus la patria. vicisitudes. Vamos a ver, Manuel Fermín. Usted que es el Bueno, historiador de aquí no, del programa. yo ayer era 18 de marzo, pero un día como ayer de 1861 fue el día en que se anexó la República a España. Fue el día de la anexión. Pero resulta que, vamos a decir, del 61 al 44, ¿cuántos son, Cristino? 16 años. Del 44 al 61. Sí, 16 años. Sí, 16 años antes, pero 19 de marzo. Se celebró la batalla del 19 de marzo en Azua. Fue el general Pedro Santana, señor Pedro y esa peonada.
Pero hay que resaltar, señores, que yo pensando, Cristino, en esa batalla, o en esas batallas, 12 años de batalla contra los haitianos, señor, y pensar que hoy el peligro es mayor que aquella vez. Porque aquella vez nosotros podíamos pelear contra los haitianos. Señores, en una batalla en 1856, que hubo una batalla, la de San Tomé, creo que fue en el 56, vinieron 35.000 haitianos, dicen los historiadores. Esa fue la fuerza de la última invasión haitiana al país. Señores, en San Tomé, el general José María Cabral y Luna, Cristino, se tuvo que batir a machetazo, a sable, con el coronel haitiano Antoine Pierre, que era el jefe de esa columna. Y se fueron a duelo personal. Y eso creó un ambiente de valor en los dominicanos, y los haitianos se sintieron como impotentes también. Bueno, y hubo huida y cosas de eso, es lo que recogen los historiadores. Y yo pensando, bueno, pero aquella vez podíamos resolver los problemas. Bueno, pues si es peleando, que se va a resolver los problemas. Y así se contuvo Haití durante 12 años, y que yo digo que tal vez eso fue, o no lo digo yo, los historiadores han señalado que fue la causa de la anexión, que Santana se sintió ya casi, bueno, señores, nosotros tenemos un ejército de harapos, no tenemos armas, no tenemos nada, aquí esto es un país que todavía no se ha podido organizar. Y esta gente es un asedio, bueno, vamos a entregarle esto a España. Todos los generales febreristas se entregaron junto con él en la anexión, pues no fue una obra de Santana solo. Los intelectuales de ese momento también actuaron con Santana, muchos de ellos. Y muchos militares de la guerra de independencia lucharon al lado de Santana. Que yo digo, Cristino, fíjate que la restauración la hicieron los descamisados, los desconocidos, todos los que no pelearon en la independencia, con excepciones rigurosas como Mella y un grupo, y el mismo Sánchez, que después fue fusilado en ese sentido. Pero la gente que peleó la restauración fueron los de abajo, la gente de los harapientos. Incluso Bosch tiene la tesis de que esa fue una guerra, ¿cómo es que él dice? Algo social, así como de promoción social, de ascensión social. Claro. La gente eran a través analfabetos. de su incorporación en esas luchas buscaba mejoría social, al tiempo que combatían por una causa justa. Esa es la realidad. Ahora tú hablabas de bueno, la resolución de los dominicanos en aquellos tiempos. Ese fervor, ese espíritu patriótico que había, que movía a la gente a luchar por una patria independiente. Claro. Y lo difícil que es hoy. Óigame. Lo difícil que cuatro mercenarios nos pongan a nosotros en agua aquí, y a los gobiernos lo ponen en agua. Sí, no, 4 o 5 mercenarios y traidores. Y la falta de conciencia que hay con respecto a los peligros que implica, que entrañan esos flujos migratorios. Porque en la República Dominicana hay gente que quiere aplicar a la República Dominicana los criterios que le aplican a otros países. Resulta que nosotros tenemos una situación muy particular ahí. Primero, porque nosotros nos independizamos de Haití, uno, ¿verdad? Y segundo, porque Haití es un estado fallido, ¿te entiendes? Con que es una situación. Óyeme, el otro día creo que fue el almirante Cifrido Párez Pérez, que hablaba de que en 2 meses nosotros hemos devuelto 8.500 haitianos. Divida eso entre 60 y eso le va a dar 141 personas por día. Eso es. ¿En cuántos meses fueron? ¿En los 2 meses? En 2 meses. Bueno, si lo multiplicamos, pero multipliquémoslo por 6. Serían 50.000 en el año. En el año, exacto. Serían 50.000 en el año. Exactamente. Imagínese usted. Oígame, en 10 años metiendo gente así. Eso te da una idea. Eso fue después que se reforzó la frontera. Eso te da una idea de la cantidad de gente que estaba ingresando al país. Exactamente. Digo, todavía no podemos decir que no siguen ingresando, pero te da una idea. Claro. Te da una idea de hasta dónde nosotros estamos siendo invadidos. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho, señores, si nosotros vamos a aplicar aquí un plan de regularización, tenemos que comenzar por ponerle
por ordenar la que frontera. uno sabe que ha sido en los últimos años, porque nosotros hemos dicho aquí que Haití, por ejemplo, del 29 al 61 manejó este país Fello, el de San Cristóbal, que usted sabe el celo que ponía en esa frontera. Por ahí no cruzaba un haitiano que no lo permitiera él para sus cañas. Segundo, después de la muerte de Trujillo. Sí, ese es un dato interesante, Sí, lo que tú estás, eso que tú estás diciendo es importante. Sí, porque eso fue un freno. Eso fue sigue. un freno. Sí. Después de la muerte de Trujillo, hubo un periodo ahí como de paña boba, como quien dice, para la frontera, por los problemas políticos internos que había aquí. Pero Bosch fue muy celoso de la frontera. Incluso Juan Bosch, su gobierno, arrimó fuerzas militares pesadas a la frontera, casi una guerra con Haití. Ustedes no recuerdan ese caso. Eso fue un caso porque aquí hubo un señor apellido Cantave, que la CIA lo estaba entrenando para invadir Haití, y Juan Bosch no sabía eso. Y los mandos militares dominicanos sabían eso. Y Bosch requirió que se le informara sobre eso, porque Bosch era insumiso. Esa es la verdad. Juan Bosch no era hombre de desplegarse a esas cosas. Pero bien, ese periodo, los haitianos todavía estaban como temerosos, vamos a decir, de entrar así aquí. Viene Balaguer, y Balaguer se veía como una continuidad de Trujillo, en el sentido de que Balaguer era una especie como de hijo mayor del jefe. Y Balaguer le puso mucho celo, pero allá estaba Duvalier, Papadó, con un ejército que también tenía control de la frontera, para evitar que le salieran los haitianos que ellos no querían. Además, Y si venían por aquí, discúlpame, Cristino, cuando venían autorizados por el régimen era porque el régimen cobraba para dejar traer esos haitianos aquí, pero había una frontera cerrada hasta los años 70 altos. yo te digo exactamente, eso es importante, esa es una observación interesante, porque hay gente que te dice a ti, bueno, la sentencia del Tribunal Constitucional te habla de un periodo que va desde el 29 hasta la fecha. 2010, bueno, por ejemplo. hasta la fecha. Y entonces, bueno, eso te da una idea de la cantidad inmensa de haitianos que ha sido afectada por esa sentencia. No, eso no es verdad. Desde el 29 hasta bien entrados los 70, como tú dices, el flujo migratorio era relativamente insignificante de haitianos. Así es. Porque la mayoría regresaban a Haití. Sí, la mayoría regresaban a Haití. Y los otros Haití. se quedaban en los batallas ahí. Y otra, exacto, y otra, exactamente. Y otra cosa es que la economía haitiana, en la medida, porque hubo un proceso inversamente, o sea, el desarrollo nuestro fue inversamente proporcional al decrecimiento, o cómo decirte, mientras la República Dominicana experimentaba niveles importantes de crecimiento, en Haití ocurría lo contrario. ¿Me entiendes? Porque recuerda Haití exportaba mucho mango, era un líder exportando mango. Hoy nosotros y tenía su industria azucarera también, ¿entiendes? Y una agricultura, turismo más o menos. Pero todo eso entró en un proceso de deterioro tremendo. Exactamente. Y esa es la realidad. Entonces, a partir de ahí, los flujos migratorios se incrementaron. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, el grueso de los haitianos que nosotros tenemos aquí es gente que ha entrado relativamente hace poco tiempo. En los últimos 20 o 25 años. Exactamente. Esa es la verdad. Eso es así. Es más, y muchísimo en los últimos 10. En los últimos 10. Así mismo es. Que ese arraigo que señalan los traidores, como que, señores, aquí hay una población desde el 29, desde antes, que está viviendo aquí, lo están desnacionalizando. No, porque hay que admitir esa realidad que estamos nosotros diciendo aquí, de que los dos regímenes eran muy fuertes. Y eso, no había control de la frontera. Los descendientes de esos que llegaron aquí. Hace rato que son más dominicanos mira, que nosotros. eso tú no le puedes decir. Pero venga, eso han sido jefes del ejército. Sí, exactamente. Jefes del ejército han sido eso aquí. Es más, tú te das cuenta de que ellos son de origen haitiano, porque ellos mismos lo dicen. Ellos mismos dicen, mira, yo vengo de allá. Mi abuela era, qué sé yo qué cosa. Exactamente. Esa es así, esa es la realidad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y se han castellanizado los apellidos y los nombres, y eso se perdió en el tiempo y son dominicanos. Esos, los del 29 y esos años para acá, del 30 en adelante. Pero de los 80 para acá, cuando esa frontera ha entrado en ese deterioro, cuando la droga, porque eso es otra, Cristino, también. Por ahí yo recuerdo los años 70, ¿y quién hablaba de droga por Haití? Ni de armas. Señores, en Haití se deterioró después de los 90, cuando ese ejército lo debandaron.
cuando Aristides demandó el ejército. Y las bandas de narcos y de mafia se instalaron en Haití con Aristides. Sí, sí, sí. Usted está oyendo. Y jefes de policía corruptos que hubo en Haití ahí, militares, que es verdad, se metieron en la droga, pero la droga entra aquí después de los 80, es que entra en grueso. Y eso tanto Macul. Oh, eso Macul. Era uno Eso es Macul. Pero, no, y otra cosa que se cobraba de allá para acá. Cobraban para dejar entrar de allá para acá, cobraban los militares haitianos. Entonces hubo un freno a ese flujo descontrolado, pero ahora no. Entonces todo lo que de los 80 y alto, 80 alto, después de los 90, que estamos hablando de 20 y pico de años, que han entrado a este país, no es verdad que todo el que nació aquí, no, yo tengo una herencia vieja, arraigada. No, usted vino ayer, prácticamente sus padres vinieron ayer aquí. O que me refuten eso que nosotros estamos planteando aquí. Que venga un pro haitiano y me lo refute, que me diga que es mentira. Tú le dices, un haitiano de esos que tiene una cédula, tú le dices, ¿dónde fue que tú conseguiste eso? Óigame. y para ti. Yo le hice el cuento de la gente por ahí de Yacó. ¿Y ustedes quiénes son? No, esos son de los britos de aquí de Yacó. ¿Brito? Ok, y le dicen de los britos, sí, pero ustedes parecen haitianos. No, los padres de ellos eran haitianos, sí, pero nosotros los hijos no. O sea, señores, esas son las situaciones que tenemos después de los 90, 80 altos para acá. Yo tuve bueno, te conté de un problema que se suscitó y en el cual estuvo involucrado un señor de origen haitiano de que apellido Paredes. Sí. Con un acento que no, ni de un acento que le falta. Winé, primo de Danilo Medina, presidente. Winé, primo del presidente. Pero di que Paredes. Óyeme, un descendiente de Paredes no te va a hablar con un acento así, ¿tú entiendes? No, pero ve, eso es imposible. Claro. Entonces, con dos apellidos dominicanos. No, sí, castellano. Y entonces con un acento que lo delata. Que lo delata, sí. Ay, pero nosotros hicimos el cuento aquí del caso de Guaymate. Guaymate en la Romana, ¿verdad? Sí. Sí, que o en el, ¿cómo se llama? El Pintado, por ahí. Una profesora dijo, pero ven, acá hay estos muchachos aquí, pero todos son apellidos españoles. ¿Y cómo todos estos Martínez y Castillo y del Castillo? Imagínense, del Castillo, eso da alcurnia. Cristino del Castillo, eso es alcurnia, Cristino. Entonces todos estos muchachos. Y los papás son haitianos. Me preguntaban, todos los profesores me preguntaban, sí. ¿Cuándo usted nació? De que buscando, de que... Ahora tú, pero espérate, tú te estás riendo de eso. Déjame decirte que Manuel del Cabral se llama o se llamó Manuel Cabral. Cabral, sí. Cunito Cabral. Sí. Pero su papá, que era un hombre muy hábil, político muy hábil, Mario Fermín Cabral, él, en una oportunidad, Trujillo, que era necio con esas cosas también, porque sabía, y Trujillo le odiaba esa rancia. Esa familia rancias de Santiago, ese Mario. Sí, lo que le decían aquí las familias de primera. Sí, Mario Fermín Cabral Ibáez, porque él era Cabral Ibáez, hermano de don José María Cabral Ibáez. Bueno, me casó con la Bermúdez y dando Vicini. Esos Vicini son todos esos. Pues bien, y Cunito Cabral, poeta. Entonces Trujillo le dijo en un meeting a Mario Fermín Cabral, Mario, ¿y esa alcurnia de tu familia, de dónde ha salido? Porque Trujillo era vainero, con esas cosas. Y Mario Fermín, que era un hombre muy vivo, muy hábil, le dijo, jefe, eso es el hijo mío que es un loco, que es poeta, y se ha puesto eso para diferenciarse. Y se ha puesto del Cabral. Pero yo no me puse... Eso lo puso Cunito en su autobiografía de Mi Voz. Señores, Cunito Cabral, que eso lo leí yo en ese libro de Cunito. Pero yo no me puse eso. ¿Usted no? No, porque mi abuelo era del Castillo. Del Castillo. No, del Castillo Moral. Hay toda una historia. Sí. Eso es así. No, y se hacen para diferenciarse, porque a veces mucha gente se llaman iguales. Uno se pusieron Castillo, bueno, sí, vamos a ver del Castillo. Sí hay quienes se han puesto del Castillo. Sí, claro. Pero eso es de alcurnia. Que yo digo, para mí eso, ¿entiendes? Para mí ni es mejor ni es peor. A mí no me importa esa vaina. Claro que sí. Lo que yo sí digo es que es diferente. Mi papá siempre Por eso decía es que yo eso. le dije a Manuel, al hijo mío Manuel, que él es Fermín Cabral,
Y yo le dije, Manuelcito, pero ponte Manuel Fermín y Cabral para que te diferencie. Para que te confundan. Y usted lo dijo, don Ramón Menéndez y Cabral. Y Pelayo. Y Pelayo. Bueno, pero el asunto es que la profesora, señores del Pintao, en la Romana, en Guaymate, óigame, cuando ve esos apellidos en su escuelita, dice, no, aquí algo raro hay. ¿Qué es lo que está pasando? Porque que los padres de ellos son haitianos, que están en el batey allí. ¿Y cómo que estos muchachos son apellido González, Martínez, Fermín, apellido Castillo, del Castillo? No, algo anda pasando aquí. Cuando ella averiguó que se están cambiando, que le cambian los nombres a los niños para inscribirlo en las escuelas, que dicen, pero es que ese niño, si él es haitiano, hay que inscribirlo en la escuela como haitiano, pero hay que inscribirlo. Pero ¿qué hacían? No, es que no quieren ser haitianos. Entonces el Estado haitiano, o lo que se hace llamar Estado haitiano, y los traidores dominicanos, dicen que hay apatridia porque esos niños ya son dominicanos, mírenle sus nombres, miren, no pueden estudiar porque sus nombres, ustedes saben que son nombres falsos lo que tienen y que sus padres han falseado documentos para inscribir a esos niños como dominicanos. Entonces ese niño crece ahorita y tiene el problema por irresponsabilidad de su Estado y de sus padres y de los traidores que hay en este país. La apatridia es una condición jurídica. Pero claro. Que se produce cuando tú no tienes nacionalidad ninguna. Usted, ¿verdad? Usted, No nacionalidad ninguna. ¿Quiénes eran apátridas? No te reconoce la condición de haitiano el Estado haitiano y no te la reconoce tampoco el dominicano. En ese caso, tú no puedes, el Estado en donde reside esa persona no puede quitarle la nacionalidad. Eso se ha puesto en un convenio internacional. Eso se puso, Cristino, cuando la Primera y Segunda Guerra Mundial con los judíos, por los judíos y los gitanos, que quedaron sin patria, judíos y gitanos. Dígame usted, los judíos, un judío de Polonia, o de Rusia, o un judío de Alemania. ¿De dónde es usted? Tenían que decir que eran ¿de dónde? No pueden decir que eran de Judea porque que no había Estado de Israel. Bueno, señores, el tiempo se terminó. Nos vemos mañana si Dios quiere.